Bienvenidos a Quiztory Channel, te presentamos nuestro quiz sobre cultura medieval. El quiz consta de 25 preguntas. Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas, pero solo una es correcta. ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos sobre la Edad Media? Comenzamos. ¿En qué año ocurrió la batalla de Hastings? (1066). La batalla de Hastings fue un combate decisivo del 14 de octubre de 1066 entre el duque Guillermo de Normandía y el rey anglosajón Harold II de Inglaterra, con victoria normanda y la muerte de Harold. Esta batalla marcó el comienzo de la conquista normanda de Inglaterra, inaugurando una nueva era en la historia inglesa y resultando en la coronación de Guillermo como rey el 25 de diciembre de ese mismo año. ¿Qué rey firmó la Carta Magna en 1215? Juan sin tierra. Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin tierra, 1166 a 1216, fue el rey de Inglaterra entre 1199 y 1216. Se le conoció como sin tierra por ser el hijo menor de su padre y carecer de una herencia significativa al principio de su vida, así como por la pérdida de sus territorios en Francia, como Normandía, ante el rey francés Felipe II. Su reinado se caracterizó por la derrota militar en Francia y una revuelta de los barones ingleses, que culminó en 1215 con la imposición de la Carta Magna, un documento fundamental en la historia constitucional inglesa. ¿Qué era un feudo en la Edad Media? Una tierra otorgada a un vasallo. En la Edad Media, un feudo era una porción de tierra, propiedad o renta que un señor concedía a su vasallo a cambio de servicios, principalmente militares y de consejo. Los feudos eran el corazón del sistema feudal, un contrato de mutua dependencia que establecía relaciones económicas, políticas y sociales entre el señor y su vasallo, quien a su vez podía tener a su cargo campesinos o siervos para su explotación. ¿Quién fue coronado emperador en el año 800? Carlomagno. Carlomagno, también conocido como Carlos I el Grande, fue coronado emperador en el año 800 por el Papa León III en Roma el día 25 de diciembre, día de Navidad, como primer emperador de los romanos en Occidente tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta coronación marcó la cumbre de su poder y prestigio, y dio comienzo a lo que se conocería como el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuál fue la causa principal de la peste negra? Una bacteria transmitida por pulgas. La peste negra fue una devastadora pandemia de peste bubónica que afectó a Eurasia y el norte de África entre 1347 y 1351, causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas a humanos, y que se estima que mató entre 75 y 200 millones de personas, equivalente a 1/3 de la población europea. ¿Qué código de conducta seguían los caballeros? Chivalry, caballería. Los caballeros medievales seguían el Código de Caballería, un conjunto de normas que incluía la lealtad, el valor, la justicia, la generosidad, la defensa de los débiles, como mujeres y huérfanos, y la fe religiosa. Este código combinaba ideales guerreros con piedad cristiana y deber feudal, exigiendo que los caballeros sirvieran a Dios, a la Iglesia, y a su Señor y que actuaran con honor y humildad en sus acciones. ¿Cuál era el estilo arquitectónico característico de las catedrales medievales? Gótico. El estilo arquitectónico característico de las catedrales medievales es principalmente el gótico, aunque también se construyeron importantes catedrales en el estilo románico antes de su desarrollo. El gótico, que surgió en el siglo XII, se distingue por sus estructuras elevadas, arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes ventanales con vidrieras coloridas, buscando la ligereza estructural y la iluminación. El estilo románico, anterior, se caracteriza por muros gruesos, arcos de medio punto y una luz interior más escasa. ¿Qué papa convocó la primera cruzada? Urbano II. El papa que convocó la primera cruzada fue Urbano II. Lo hizo en 1095, durante el Concilio de Clermont,
llamando a los cristianos de Europa Occidental a liberar Jerusalén y la Tierra Santa de los turcos. Urbano II nace en Lagey, Francia en 1042, y muere en Roma, Italia el 29 de julio de 1099. Fue el 159º Papa de la Iglesia Católica de 1088 a 1099, en oposición al antipapa Clemente III. ¿Quién fue Juana de Arco? Una campesina francesa y líder militar. Juana de Arco fue una campesina francesa del siglo XV que afirmó recibir visiones divinas para liderar al ejército francés contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años, logrando victorias clave como la del sitio de Orleans y permitiendo la coronación de Carlos VII. Fue capturada y juzgada por herejía y quemada en la hoguera en 1431, pero fue declarada inocente póstumamente y en 1920, canonizada como santa de la Iglesia Católica. ¿Qué era un ciervo? Un campesino ligado a la tierra. En la Edad Media, un siervo era una persona ligada a la tierra, la gleba, de un señor feudal, obligada a trabajarla y a realizar otros servicios a cambio de protección y una parcela de tierra para su sustento. A diferencia de un esclavo, el siervo conservaba ciertas libertades personales, no siendo propiedad del señor, pero estaba sujeto a estrictas restricciones, como la prohibición de abandonar la tierra sin el consentimiento del señor. ¿Qué invento redujo la importancia de los caballeros? La pólvora. La pólvora trajo consigo las armas de fuego y los cañones. La mejora de la infantería, formando un cuerpo disciplinado con capacidad para resistir las cargas de caballería con picas y alabardas en formación cerrada. ¿Dónde estaba la capital del Imperio Bizantino? Constantinopla. El 11 de mayo de 330, Constantinopla, bautizada así por Constantino, fue designada capital del Imperio Romano de Oriente. La Nueva Roma se convirtió en la ciudad más importante del mundo por su importancia política y comercial. ¿Quién lideró la conquista normanda de Inglaterra en 1066? Guillermo el Conquistador. La conquista normanda de Inglaterra en 1066 fue liderada por Guillermo, duque de Normandía, quien derrotó al último rey anglosajón, Harold Godwinson, en la batalla de Hastings. Tras la victoria, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra, adoptando el nombre de Guillermo I o Guillermo el Conquistador. ¿Cuál era la función principal de un gremio? Regular oficios y proteger a sus miembros. La función principal de un gremio era proteger y promover los intereses económicos y profesionales de sus miembros, artesanos y comerciantes, estableciendo estándares de calidad, regulando la formación y el acceso al oficio, y garantizando una competencia leal y un mercado laboral estable a través de un sistema de jerarquías y controles sobre la producción y los precios. ¿Qué guerra enfrentó a Inglaterra y Francia entre 1337 y 1453? La Guerra de los 100 años. La guerra que enfrentó a Inglaterra y Francia entre 1337 y 1453 fue la Guerra de los 100 años. Este conflicto, que se prolongó durante 116 años, se originó por disputas dinásticas sobre el trono francés y la posesión de territorios, como el Ducado de Aquitania. ¿Qué era el Domesday Book? Un censo de Inglaterra. El Domesday Book fue el principal registro de Inglaterra, completado en 1086 por orden del rey Guillermo I de Inglaterra. Este registro era similar a los censos nacionales que se realizan hoy en día. El rey Guillermo I necesitaba información sobre el país que acababa de conquistar, para así poder administrarlo mejor. ¿Qué elemento es típico de la arquitectura gótica? Arbotantes. Arbotantes y contrafuertes. Estas estructuras externas proporcionan el soporte necesario a los muros, permitiendo la apertura de grandes ventanales y la reducción de la masa de la piedra. ¿Qué poema épico cuenta la historia de Roldán? La canción de Roldán. El poema épico que cuenta la historia de Roldán es el Cantar de Roldán, o la Chanson de Roland en francés.
una obra francesa del siglo XI que narra las hazañas del líder militar Franco Roldán en la batalla del Paso de Roncesvalles y es considerada la obra maestra del género de los cantares de gesta. ¿Qué institución creó la Iglesia para combatir la herejía? La Inquisición. La institución que la Iglesia Católica creó para investigar y combatir la herejía fue la Inquisición. Esta institución eclesiástica, también conocida como Santa Inquisición, tuvo su auge entre los siglos XII y XV y funcionó durante siglos para reprimir las creencias que se oponían a la doctrina oficial de la Iglesia. ¿Qué casas nobles se enfrentaron en la Guerra de las Dos Rosas? York y Lancaster. En la Guerra de las Dos Rosas se enfrentaron dos ramas rivales de la casa Plantagenet, la casa de Lancaster, simbolizada por una rosa roja, y la casa de York, simbolizada por una rosa blanca. Ambas casas, descendientes del rey Eduardo III, lucharon por el trono de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XV. ¿Cuál era el objetivo principal de la alquimia medieval? Transformar metales en oro. El objetivo principal de la alquimia medieval era encontrar la piedra filosofal, una sustancia mítica que permitiera la transmutación de metales básicos como el plomo en oro, y lograr el elixir de la vida, una bebida mágica capaz de curar todas las enfermedades y otorgar la vida eterna. ¿Cuál es la universidad más antigua de Europa? Bolonia. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es ampliamente considerada como la universidad más antigua de Europa y del mundo. ¿Qué era un trovador? Un músico y poeta itinerante. Un trovador era un poeta y músico medieval, originario del sur de Francia en los siglos XII y XIII, que componía canciones en lengua de occitano o provenzal, a menudo de tema amoroso o caballeresco. Estos artistas, que podían ser nobles o plebeyos, ganaron popularidad en las cortes y fueron precursores de la poesía culta en lenguas vulgares, diferenciándose de los juglares, quienes eran más populares y actuaban en las plazas. ¿Qué líder musulmán luchó contra los cruzados en la Tercera Cruzada? Saladino. El líder musulmán que luchó contra los cruzados en la Tercera Cruzada fue el sultán Saladino. Saladino, un líder musulmán de origen kurdo, recuperó Jerusalén en 1187 y lideró la defensa del mundo musulmán contra la expedición de los cruzados que tuvo lugar entre 1189 y 1192. ¿Qué fue la Reconquista? La expulsión de los musulmanes de la península ibérica. La Reconquista fue un largo y complejo proceso histórico, que se extendió desde el siglo VIII hasta el XV, en el que los reinos cristianos de la península ibérica lucharon para recuperar los territorios que habían sido conquistados por los musulmanes en el año 711. Este proceso culminó en 1492 con la caída del Reino de Granada, el último bastión musulmán en la península. Hemos finalizado el quiz. ¿Cuántas preguntas respondiste correctamente? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, dale like y comparte, para poder seguir creando quizzes educativos de historia.